Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Pueden escucharme? Hola, hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Pues bienvenidas sean a nuestra clase final de econometría. Déjenme ponerles la presentación del día de hoy. No sin antes, bueno, como se hace costumbre en nuestra clase, el preguntarles si es que de pronto tienen alguna duda con respecto a la tarea que tienen que entregar el día de hoy. Recuerden que acorde a nuestro lineamientos que establecimos desde la clase uno, cuando yo me atrasara en subir las tareas, entonces se daba un día más. Eso implica que ustedes deben de entregar la tarea 2 el día de hoy a terminar el día, no como en el anterior que se entregó el día viernes, pero no sé si tengan alguna duda con respecto a las funciones que estaban trabajando, que fueron funciones de probabilidad. Ok. Bueno, les recuerdo que esta es nuestra clase final, por lo tanto, tengo que darles el tema que nos faltaría y hasta ahí llegaría nuestro examen. Posteriormente voy a platicarles con respecto bueno, a la continuidad de la misma. Les tengo que explicar un cronograma de actividades para que podamos estar como en mutuo acuerdo de qué se va a calificar, cuándo se va a calificar y cuándo se van a entregar las respectivas calificaciones, ¿vale? Entonces, es importante esa parte, ¿vale? Em, ok, no te preocupes, Juana, gracias por avisar. Bueno, pues vamos a comenzar, si no hay dudas con la tarea 2, entonces vamos a comenzar nuestro tema final y posteriormente para darles el cronograma de actividades. Entonces, prácticamente lo que hemos estado viendo en estas 2 semanas de trabajo ha sido, en primer lugar, la regresión lineal como una función de tipo lineal y bueno, lo vimos mediante ciertos parámetros, dado una serie de datos, entonces los graficamos en el plano cartesiano, hacemos su respectiva gráfica, que ya lo vimos con este programa de GeoGebra, y posteriormente le asignamos la mejor recta que se ajuste a todos los puntos. Sin embargo, sabemos, la experiencia nos ha enseñado que no siempre se ajusta a todos los puntos, pero ahí está el modelo de regresión lineal. Vemos entonces que aquí, como no es tan exacto o tan preciso dicho método, entonces recurrimos como a asociarlos a ciertas funciones y sobre eso pedimos una probabilidad, a ver qué tanto estamos acercándonos a. Y evidentemente, dichas funciones de probabilidad van en función de ciertas características que deben de cumplir ciertos problemas y entonces inducimos a la cuestión de la variable aleatoria binomial y a la variable aleatoria de Poisson. La última variable aleatoria que vamos a ver, que son funciones de distribución, es la distribución normal. Entonces voy a colocar así función de distribución normal. Bueno, ¿a qué se refiere la función de distribución normal? Bueno, por decirlo así, a grandes rasgos, déjenme ponerlo aquí en un cuadro de texto, es una función que está orientada por dos parámetros, la media y la desviación estándar. Y bueno, evidentemente tengo que definir, quizás en la media no hay tanto problema porque fue lo que utilizamos para la cuestión de la regresión lineal. Sin embargo, la desviación estándar sí es algo que tenemos que definir, puesto que no es así como tan evidente el concepto. Entonces, bueno, fíjense bien, déjenme aquí, voy a seguir ajustándolo para que quede ya. Ok, ahí ya quedó bien. Entonces, es una función que depende de dos parámetros, la media y la desviación estándar. Pero aquí la pregunta central sería, bueno, ¿qué es la desviación estándar? Bueno, pues por definición, la desviación estándar, voy a dar a ver, déjenme ponerlo aquí en color rojo. No, no me gusta el rojo. A ver, este azul.
¿Qué es la desviación estándar? Voy a dar la definición y ahorita lo voy a explicar mediante un ejemplo. Entonces, la desviación estándar es una medida que nos indica la separación que existe sobre la media. ¿Mm? Y bueno, esto todavía es como es un poquito ambiguo, puesto que todavía decimos, bueno, pero sí, nos hablan de la media y qué es eso de una separación. Bueno, por ejemplo, pensemos desde el punto de vista de nuestros celulares. Por ejemplo, vamos a suponer que nosotros tenemos un celular de una marca en particular y sabemos que, por ejemplo, los celulares, así como en promedio, nos deben de durar 2 años, 3 años. Pensemos 3 años como una media. Es decir, que en su mayoría los celulares están en función 3 años. ¿Qué pasa después de esos 3 años? Bueno, después de esos 3 años, quizás el celular se vuelve obsoleto, se vuelve lento. Ya, por ejemplo, para entrar a las aplicaciones, pues evidentemente tarda un poquito más o no carga algunos programas, etcétera. Pero eso está en función de ciertas características. ¿Y cuáles son esas características? Pues en función de qué tanto lo cuidemos, porque si, por ejemplo, nos dicen, miren, el celular tiene un promedio de vida de 3 años, es decir, a los 3 años todavía te sigue funcionando bien, habrá veces que uno diga, bueno, pero si yo lo cuido de manera muy, muy excesiva, quizás me estoy saliendo de ese promedio de 3 años, quizás me dura 4 a 5 años. Muy bien, pero quizás, por ejemplo, si yo soy muy descuidado, lo estoy tirando a cada rato o lo rayo, evidentemente no voy a llegar a esos 3 años. Entonces, el qué tanto pueda antes de llegar o el qué tanto se sobrepase, esa es la desviación estándar. Es decir, qué tanto yo me estoy alejando de lo que se dice en promedio. ¿Sale? Es decir, si me dicen el celular está para durar en una media de 3 años, pero quizás yo puedo pasarme de esos 3 años, es decir, que quizás puede ser que mi celular con muchos cuidados que yo le doy, dura más de esos 3 años y no se alenta, o bien si soy muy descuidado, antes de los 3 años ya me lo terminé. Entonces, esa parte de o qué tanto estoy antes de los 3 o después de los 3, es a lo que le llamamos una desviación estándar. Por ejemplo, pensemos también un auto. Un auto nos dicen, un auto es para durarte 8, 10 años, 20 años quizás. Pensemos 20 años. Y entonces uno dice, bueno, ¿qué tal que yo no llego a los 20 porque soy bien descuidado, no sé dar las vueltas, voy muy rápido, a cada rato lo estoy chocando? Pero quizás alguien que realmente lo cuida demasiado, que le da su mantenimiento correspondiente, dice, no, pues yo pues, sobrepasé esos 20 años, ¿no? Entonces ya yo puedo estoy dando a entender que mi auto duró mucho. Entonces, el hecho de que dure tanto o no me dure tanto, ese es el concepto de la desviación estándar, es decir, qué tanto yo me desvío de lo que se dice en la media. ¿Sale? Entonces, eso es la desviación estándar y de ello depende la distribución normal. Entonces, la distribución normal es una función que ahorita les voy a dar la fórmula, por decirlo así, pero antes de darles la fórmula, quisiera darles como la gráfica que la ostenta o cómo se ve geométricamente. Entonces, de aquí voy a duplicar diapositiva, salvo que alguna de ustedes me indique que no ha terminado de anotarlo. Insisto, nada más estamos viendo el concepto de la desviación, ¿qué es? Muy bien, entonces voy a continuar, salvo que alguna de ustedes me comente lo contrario. Ok, bien. Entonces, vamos a ver el enfoque geométrico que se le da. Entonces, función de distribución normal, voy a dar aquí enfoque geométrico. Ok, ¿y cuál será nuestro enfoque geométrico? Bueno, el enfoque geométrico será el siguiente. La distribución normal o la función de distribución normal es una distribución que tiene la siguiente forma. Es esta la función. Ahí está. Ujú. Muy bien. Excelente. Entonces, ojo acá. Déjenme aquí, voy a enviar al fondo y voy a utilizar la manita para explicarles. Entonces, fíjense bien, aquí tenemos un valor que es el más alto.
que ese sería el valor de la media. Entonces, ojo, aquí es lo que me están diciendo, por ejemplo, en el caso del ejemplo del celular, aquí serían los 3 años, pero algo puede pasar antes o bien después de los 3 años. Entonces, desde el punto de vista del enfoque geométrico, nosotros tendríamos que esa es la gráfica de una función de distribución normal. Así debe de ser. Quizás de pronto puede ser mucho más alargada, mucho más extensa, no importa, pero siempre va a seguir como una especie como de campana. De hecho, la función se le llama función de campana de Gauss. Entonces, déjenme ir por un dibujo de una campana para que veamos que realmente se trata de una función de este tipo. Ok. Y ahorita les doy todas las características que denotan a nuestra función. Entonces, ojo acá, tenemos que sigue la forma de una campana. Ujú. Ok. Y déjenme hacer algunas anotaciones. Ok, las anotaciones las voy a colocar en este color como verde y fíjense bien. La función se le conoce como campana de Gauss. Se le llama así en honor al matemático alemán Gauss, quien fue quien propuso este tipo de funciones, pero reitero, se adaptan a ciertas características que ahorita vamos a ver a continuación. Em, Aquí, en este caso, notamos que la función tiene su máximo valor en la media, ¿sale? La cual denotamos como, y ojo acá porque voy a hacer un cambio en la notación. Si ustedes recuerdan, el concepto de media ya lo habíamos visto cuando trabajamos la regresión lineal, pero aquí vamos a tener que cambiar como el símbolo para denotar a la media. Entonces, ¿cómo? Y déjenme poner, vamos a utilizar la letra griega. Déjenme poner aquí letras griegas y vamos a poner en este caso la letra griega mu, así se le llama. A ver, déjenme ponerlo así. Mu o bien a veces se le conoce como miu. Cual sea de las dos formas, así se le llama a esa letra griega. Y así vamos a denotar a la media. Ojo, porque por ejemplo en la regresión lineal la media la escribíamos con una X y una barra arriba. Ahora está cambiando la forma en cómo la escribimos. Y ojo, dice, la función tiene su máximo valor en la media. Entonces, la media es el punto más alto que alcanza la función. ¿Dudas? Ok, excelente. Bueno, ¿qué otra característica más tiene este tipo de gráfica? Bueno, pues que el área bajo la curva siempre es igual a 1. ¿Mm? Siempre. Es decir, que no importando cómo sean con las características, siempre esta función, si yo obtengo su área o lo que está dentro, si la coloreo, eso siempre me va a dar 1. Así es una de las características de la función de distribución normal. ¿Vale? Ok, siguiente observación y es una de las más importantes. La función es simétrica con respecto a la media, ¿sale? Es decir, a lo que me estoy refiriendo es que si nosotros ponemos aquí a la media, déjenme ponerlo, denotándolo con una especie de símbolo. A ver, pensemos que aquí está la mitad. Ahí estoy denotándolo a ese puntito más alto. Y voy a escribir allí a la media. Entonces, ojo, déjenme poner una ecuación y voy a poner la letra griega mu. Ahí está. Ahí está. Entonces, lo que me está diciendo es, si aquí tenemos la media representada como mu,
Entonces, lo que hay a la derecha es lo mismo que está a la izquierda. Es como si nosotros tomáramos el dibujo y lo dobláramos a la mitad. ¿Sale? ¿Dudas? Ok. Bueno, déjenme poner otra anotación. La función se denota como y tenemos que utilizar, en este caso, es en efecto una función, pero su forma de denotarse va a ser n. ¿Mm? Tenemos aquí, vamos a colocar mu y en el otro tendríamos que va a ser otra letra griega que se llama si. ¿Mm? Ok, déjenme ponerlo aquí. Sería sigma, va a poner su nombre, como la desviación estándar. Ujú. Entonces, así vamos a denotar la función. Es una n alusivo a la distribución que se llama normal y depende de dos parámetros. Mu, que es la media, que ya lo denotamos aquí, y este símbolo que se le llama sigma y se le conoce como desviación estándar. ¿Sale? ¿Preguntas hasta aquí con las características que ostentan a esta función? ¿No? Ok, hagan sus anotaciones, por favor, para que podamos continuar. Insisto, cualquier duda, con toda confianza, indíquenme. Reitero, no estamos haciendo todavía ningún cálculo, estamos describiendo la función y ahorita vamos a hacer ejemplos alusivos a la misma. Bien, voy a continuar, salvo que alguna de ustedes me indique lo contrario. Ok, continuamos entonces. Muy bien, entonces ya tenemos el enfoque geométrico, ahora vamos al enfoque algebraico. ¿Mm? Entonces, dentro del enfoque algebraico también vamos a hacer algunas anotaciones y la primera pues es justamente su respectiva fórmula. Entonces, ¿cuál va a ser la respectiva fórmula? Bueno, va a ser la siguiente. Déjenme colocar aquí, voy a extender estas anotaciones y voy a ponerlo así. Ok, la distribución normal se denota como, y fíjense bien, vamos a escribir en este caso nuestra respectiva fórmula, pero déjenme utilizar color morado. Entonces aquí voy a escribir n de la letra normal, tendríamos aquí que va a ser mu, coma, sigma, y esto va a ser igual y nos quedaría, tendríamos aquí que va a ser 1 sobre la raíz cuadrada de 2 veces pi, por, y tendríamos acá, va a ser en este caso, la e elevado, y tenemos que colocar aquí algo. Ojo, no hay por qué espantarse de esta fórmula, porque ahorita le vamos a dar otro enfoque, ¿sale? Entonces no es necesario como decir, ay, se ve muy fea la exponencial. Ok, bueno, entonces, ¿cómo vamos a poner su respectiva fórmula? Bueno, pues tendríamos nosotros que va a ser la exponencial y va acompañado de algo más, que ahorita lo voy a poner. Sería en este caso menos un medio e a la menos un medio. ¿De quién? Tendríamos en este caso que va a ser fracción, va a ser x menos mu sobre sigma. ¿Mm? Todo esto al cuadrado. Y aquí se me estaba pasando poner aquí otra vez sigma. Si nos damos cuenta, esta fórmula es un poquito compleja. ¿Por qué? Porque consta ya de varios parámetros. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a tener que utilizar tablas para hacer su respectivo cálculo. Pero bueno, esta es la fórmula como tal. Entonces, pues déjenme poner aquí de dónde
Muy bien. Tendríamos nosotros, en primer lugar, que mu es la media. ¿Mm? Siguiente, tendríamos nosotros que va a ser sigma es la desviación estándar. ¿Mm? Siguiente, tendríamos nosotros que vamos a tener el valor de x. X es el valor buscado. Si ustedes recuerdan, cuando vimos la distribución binomial, X justamente era el valor que yo quería. Si recordamos el problema de los vuelos, de que si llegaban tarde o no, X representaba si yo quería que cuántos llegaran tarde, ¿sale? También aquí ese es el caso de la X. Posteriormente tendríamos aquí pi, que bueno, pi en este caso sería, déjenme colocarlo aquí, se toma como pi, es la constante igual a 3.1416. Ojo, nada más que nosotros no lo vamos a utilizar. Ahorita les explico de qué manera y va a ser mucho más sencilla. Vamos a trabajar esta función de distribución normal. No obstante, esto es pregunta de examen, el cómo se define la distribución normal. ¿Sale? Ok, bueno, voy a continuar, salvo que alguna de ustedes me comente lo contrario. Ok, vamos aquí a colocar nota. Ok. Existe una distribución normal especial llamada función de distribución normal estándar. Y esta se da cuando, y déjenme colocarlo aquí, mu es igual a 0 y sigma es igual a 1. Entonces, ojo, voy a hacer aquí en color rojo y este lo va a poner en otra tonalidad. Ok, ¿sale? Entonces, hay una función de distribución normal especial que se le llama función de distribución estándar. Y eso va a ocurrir, ojo, aquí quiero dejar bien en claro que tanto en el examen como ahorita algunos ejercicios, yo no les voy a dar el valor de mu igual a 0 y sigma igual a 1. Con el solo hecho de poner en la redacción es una distribución normal estándar, se entiende que mu es igual a 0 y sigma es igual a 1. ¿Dudas hasta aquí? Ok, muy bien. Anótenlo por favor para que podamos continuar. Insisto, no es difícil, nada más hay que acoplarnos a la nueva anotación. Aunque, reitero, no vamos a utilizar la función para nada, sino vamos a utilizar tablas, ¿sale? Que aclaro, las tablas también se las voy a subir, ya de hecho tengo el archivo preparado. La tabla la voy a subir cuando suba todos los materiales de nuestra clase. Bien, voy a continuar, salvo que alguna de ustedes me comente lo contrario. Si no han terminado de anotarlo, no tengo problema con que me lo indiquen y con gusto espero. Ok, bien. Continúo entonces. Bueno, ojo, porque es importantísimo aquí que pongan mucha atención, puesto que ya no hay tarea para resolver esta parte. Entonces, ya con lo que veamos hasta ahorita, serán los ejercicios muy similares en el examen acorde a este tema, ¿vale? Bien, vamos a hacer algunas observaciones. Déjenme colocar así. Observaciones importantes. Ok, ¿qué observaciones vamos a hacer aquí? Bueno, en primer lugar, voy a enumerarlas. Número 1. Para el cálculo de su probabilidad, porque ojo, sabemos nosotros, y lo que vimos en nuestra clase anterior, es calcular justamente la probabilidad. Entonces, para el cálculo de su probabilidad, se utilizará la tabla de la distribución normal.
¿Mm? Bien. Número 2. Se usa un estadístico de prueba que se enuncia como, y déjenme colocarlo. Ojo, eso me refiero antes de pasar a la tabla. Este se va a llamar Z y va a ser igual a lo siguiente. Sería X menos mu sobre sigma. Cabe resaltar que X es el valor que yo quiero, mu es la media y sigma es la desviación estándar. Este va a ser nuestro estadístico que posteriormente vamos a llevar a la tabla. ¿Sale? Reitero, esto es como en sustitución en lugar de estar haciéndolo en esta fórmula, que reitero, será un poquito más complejo el realizarlo. ¿Sale? Entonces, por eso vamos a utilizar las tablas. ¿Dudas? Ok, muy bien. Se utilizan siempre dos cifras después del punto para el cálculo de los valores. ¿Mm? Ok. Punto número 4. Vamos a poner así. El resultado estará en la tabla con punto decimal. No obstante, se puede pasar en términos de porcentaje. ¿Por qué comento esto? Bueno, si ustedes recuerdan, en nuestra clase anterior, nosotros veíamos de pronto ciertas funciones de probabilidad y entonces los resultados eran 0.52 y cuando lo multiplicábamos por el 100% me quedaba el 52%. ¿Por qué yo comentaba esto? Bueno, porque generalmente los porcentajes son más utilizados en la probabilidad y ustedes lo ven, por ejemplo, en un tema tan típico como el clima en los noticieros que dicen hay 16% de probabilidad de lluvia. O bien hay 20, 52%, 87% de lluvia. Entonces, los porcentajes en nuestra cotidianidad son mejores vistos en términos ya de un problema, no usando decimales, sino es más, como más cómodo verlo en términos de un porcentaje, ¿vale? ¿Dudas? Ok, bien. Y último punto. Para dos valores en un cálculo de probabilidad, se utiliza la noción de derecha menos izquierda. ¿Mm? ¿Dudas? Ok. Anoten por favor esos 5 puntos importantísimos para que podamos ir a nuestro primer ejemplo. Bien, voy a continuar salvo que alguna de ustedes me comente lo contrario. Ok, bien, continuamos entonces. Bueno, vamos a poner aquí ejemplo. Soy normal, voy a poner aquí ejemplos. Déjenme bajar el tamaño de la letra. Pensemos tamaño 32. Ahí está. Muy bien. Se tiene una distribución normal estándar. Calcule, ajá, y lo voy a poner mediante incisos, así como lo hicimos en nuestra clase anterior. Inciso A. Déjenme aquí, voy a colocar la probabilidad, voy a poner una P y voy a colocarlo así. 0,
menor o igual que Z menor o igual que 1.25. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que mi función de distribución normal esté entre 0 hasta 1.25? ¿Cómo le voy a hacer para ese caso? Ok, muy bien. Si me dice que tengo una distribución normal estándar, eso quiere decir que yo ya sé automáticamente que la media es igual a 0 y la desviación estándar es igual a 1. ¿Vale? Entonces, fíjense bien, déjenme traer una ecuación. Voy a copiarla de aquí. Yo ya sé, en este caso, que si me dice que es una distribución normal estándar, tengo el entendido en que mu es igual a 0. ¿Mm? Ahí lo pongo. Y sigma es igual a 1. Ok, yo ya tengo eso porque me lo está diciendo el problema. Ok, bueno, me dice que cuál sería la probabilidad de que esta distribución esté entre 0 y 1.25. Muy bien, ¿qué tengo que hacer? Pues esto se traduce a que voy a calcular, como bien lo decía en el punto número 5, se utiliza la noción derecha menos izquierda. ¿Quién está a la derecha? El 1.25. ¿Y quién está a la izquierda? El 0. Ok, bueno, ¿a qué me refiero con esto? Que lo que voy a calcular son dos cosas. Primero, y voy a ponerlo en color rosa, voy a calcular la probabilidad de que Z sea igual a 1.25, ¿sale? Que es el valor de la derecha. Y voy a colocar también el valor de la probabilidad de que Z sea igual a 0. Y lo que voy a hacer es que los voy a restar. Este lo voy a poner en color verde, ¿sale? Entonces, para ello, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Pues voy a utilizar mi estadístico de prueba, que fue justo esto que estoy mencionando en el punto 2. Se usa un estadístico de prueba, Z igual, y tenemos aquí X menos mu sobre sigma. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a utilizar? Bueno, en este caso, nuestros datos van a ser los siguientes. X es el valor que yo quiero, que en este caso sería 1.25. Y yo ya sé que mu es igual a 0 y que sigma es igual a 1. ¿Mm? Ok, eso es lo que yo ya sé. Entonces voy a utilizar mi estadístico de prueba, que en este caso se le llama Z. Entonces, ojo, recordando Z es igual y tendríamos X menos mu sobre sigma. ¿Sale? Vamos a sustituirlo aquí y me quedaría fracción. X es 1.25 menos mu, pero mu vale 0, entre sigma que vale 1. Ok, perfecto. Ya estoy sustituyendo aquí los valores, lo cual me quedaría, va a ser 1.25. Al quitarle 0 me da 1.25 y entre 1 me quedaría que Z es igual a 1.25. ¿Dudas hasta aquí con este valor de Z? No, ninguna. Ok, excelente. Maestro, ¿Qué pasó? disculpe, no puedo tener la cámara encendida porque como estoy con mi celular, los datos, me lo come y se me traba mucho. Ah, no es problema. Sin embargo, si tiene alguna duda, no dude en decírmelo, ¿vale? Sí, no, 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 aquí voy viendo todo, Ah, pero ok, digo por la perfecto. cámara porque ya ve que nos dijo que lo de la cámara era algo Ujú. importante, Sí, pero pero lo no, anoto, sin problema. Aquí lo anoto. se me traba. Gracias. De nada. Ok, bien, continuamos entonces. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues este valor lo vamos a ubicar en nuestra tabla. Pero ojo, el valor nos debe de quedar con dos cifras después del punto. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues en este caso, para encontrar dicha probabilidad, que la voy a poner aquí, voy a borrar ahorita el de Z igual a 0. Ahorita no me ayuda. ¿Cómo le voy a hacer? Voy a fijarme en la siguiente tabla. Voy a dejar de presentar y voy a poner mi respectivo valor. Esta es la tabla de normal. A ver, ojo, se está cargando, dice aquí. Bien, ya la están viendo. Esta tabla
es justo la que vamos a utilizar, que reitero, para la cuestión del examen, yo también les voy a poner esa tabla. Entonces, tenemos aquí el valor de 1.25. Déjenme poner en Zoom un cuadro de texto donde pida yo 1.25. ¿Sale? Entonces, ahí está. Ese es el valor que yo quiero. ¿Mm? Bien, dice que tengo menos de un minuto, entonces voy a detener la grabación y ahorita continuamos para que no se pierda la continuidad, porque sí ahí tenemos que ser bien precisos para ubicarlo, ¿vale? No olviden ingresar por este mismo enlace. Gracias.